Bueno, pues entonces decir que estamos haciendo una serie de charlas de formación. Eh, Esta es la tercera sesión, las dos primeras han sido sobre marxismo, que la dio Javier Alcolea, y la segunda sobre el capitalismo, que la dio Xavier Arrizabalaga. Tenemos 5 folletos de formación, nos quedan todavía otros 2 sobre qué es el socialismo y qué es el bolchevismo, que los daremos en las próximas sesiones. Y después la idea es continuar con sesiones de formación un poco ya adaptados a la realidad, eh, a la realidad política que tenemos, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, la ecología, el tema de la cuestión nacional, el tema de la guerra, el tema del feminismo. Entonces, buscar un poco el sentido de clase y la posición de los bolcheviques frente a todos estos problemas, pues que crean muchas confusiones, que hay muchísima división, sobre todo en la izquierda, de la guerra que queréis que os diga, pero luego tendremos ocasión de hablar un poco más detenidamente, pero es una situación que ha dividido a la izquierda de una manera tremenda. Parece mentira que en un terreno de los principios que nos hemos movido siempre, y ahora cuando llega el momento de la verdad, pues hay una situación eh, caótica. Entonces, bueno, esta charla que voy a dar yo es sobre el tema, bueno, lo que se trata es eh, de animar un poco el debate. Sabéis que cada charla va acompañada de un folleto de formación que es bastante extenso. Entonces, el que no lo haya recibido, pues que me lo pida y yo se lo envío. Y bueno, digamos que un poco la charla lo que pretendemos es que sea un punto de apoyo para la discusión de estos boletines, que no puede sustituir la lectura, es decir, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, y todo esto va acompañado de un esfuerzo, hay que leer. Sé que estamos en unos tiempos en que todo se ha banalizado, las lecturas se convierten en lecturas de Twitter y de Facebook y de Instagram, y no hay una lectura en profundidad muchas veces, pero es necesario hacer el esfuerzo por leer si realmente queremos tener una formación adecuada que nos permita luego el que cada uno tenga su propio criterio, sobre todo un espíritu crítico, que es la base de cualquier militante que quiera, socialista, revolucionario, comunista, como le queramos llamar. Bueno, entonces este folleto se titula ¿Qué es el trotskismo? Entonces, para los trotskistas, hablar de trotskismo, o para los que nos autodenominan trotskistas, tiene una complejidad porque nosotros lo que somos es marxistas-leninistas. Nosotros somos comunistas. Entonces, lo de trotskistas es una etiqueta que nos han puesto, a veces con muy mala idea, para criminalizar la acción política, los tiempos de Stalin al principio, y después pues hay otra gente que simplemente lo hace para diferenciarnos de otras corrientes del estalinismo. Pero lo que se conoce como trotskismo es la Cuarta Internacional. La fundó Trotsky con otra serie de militantes. Esto fue fruto de un trabajo de elaboración y de experiencia desde finales de los años 20 que llevaron muchos militantes de muchas organizaciones, de muchos países del mundo, que es lo que se conoció como la oposición de izquierdas, y que luego se concretó en el año 38 en la fundación que se hizo en Francia, de la Cuarta Internacional. Anteriormente se había creado un comité por la Cuarta Internacional, pero cuando se concreta es en el año 38. Cuando digo la mala idea con la que se hacía una manera de desprestigiar a los militantes de la oposición de izquierda, acusándolos o llamándoles trotskistas, era porque había una campaña eh, contra cualquier tipo de oposición, y era la manera de llamarles trotskistas, era una manera de llamarles reaccionarios o incluso de llamarlos fascistas. De hecho, hay muchísima gente dentro de la represión que hace Stalin contra el partido bolchevique, que hay a muchos militantes que los acusa y los mata incluso por trotskistas sin serlo,
y mucha gente sin siquiera saber qué era eso, porque era simplemente gente que luchaba por la democracia, que luchaba por el socialismo, que luchaba por sus derechos, etcétera, etcétera. Hay una anécdota, hay una carta de Santiago Carrillo aquí en España a su padre. El padre de Santiago Carrillo era Venceslao Carrillo, que era un militante socialista, y Carrillo rompe públicamente con él. Era una de las cosas que impulsaba el estalinismo, era el que tenías que denunciar a tu propia familia. En fin, esto es una cosa que en la Unión Soviética de Stalin le daban premios a los niños por denunciar a sus padres porque estaban hablando mal del gobierno, porque eran de la oposición o porque eran críticos. Y Santiago Carrillo le escribe una carta a su padre rompiendo con él, le acusa de traidor y tal, y una de las cosas que le dice, le acusa de trotskista largocaballerista, o sea, porque también a Largo Caballero se le acusaba de trotskista, lógicamente sin serlo, aunque Largo Caballero es un personaje que evoluciona desde la colaboración con la dictadura o con la llamada dicta blanda de Berenguer hasta unas posiciones realmente de izquierdas dentro de la República y más cercana al bolchevismo que otros sectores del Partido Socialista. Pero en cualquier caso no era trotskista y sin embargo pues se le acusaba porque era la manera de criminalizar a todo el mundo. Entonces, por nuestra parte es esto, ¿no? El trotskismo ya es una cruz que llevamos encima, todo el mundo nos va a llamar, pero el trotskismo no es nada distinto, o por lo menos no pretendemos que sea nada distinto del bolchevismo. No es una rama del bolchevismo, es algo que surge porque degenera la Tercera Internacional y entonces hay una serie de militantes que se plantean primero la batalla dentro de la Tercera Internacional y dentro del partido bolchevique para intentar reorientarlo, y cuando llegan a la conclusión de que eso no hay quien lo arregle, pues se plantea el trabajo para hacer una nueva internacional. Una nueva internacional que, lógicamente, crear una internacional no es muy fácil. Nosotros tenemos un folleto que es sobre las 4 primeras internacionales, que puede ser motivo también de una charla, pero así a grosso modo la primera internacional se monta en la que funda Marx y Engels y tal en Londres, y es una internacional que dura muy poco, dura solo 8 años, desde 1800, ahora no recuerdo la fecha, 1860 y tantos hasta, os lo voy a contar, que creo que lo tengo por aquí, desde 1864 a 1872, dura solo 8 años. Era como una especie de internacional sindicalista. Marx luchaba porque fuese más política, fuese un partido político, y luchaba pues con algunos, con los sindicalistas, con los mutualistas en Francia, con los anarquistas, con otros sectores que aunque nunca llegaron a estar en la primera internacional, siempre estaban alrededor, que eran los de La Salle y tal. Y bueno, pues aquello, sobre todo el enfrentamiento con los anarquistas, que los anarquistas eran los que siempre planteaban el rechazo a la política como intervención en el Estado, en las elecciones, etcétera, etcétera. Y entonces ellos pensaban que directamente había que pasar a la destrucción del Estado y no aprovechar el Estado, como planteaba Marx y compañía, para dar un paso luego hacia el socialismo. Entonces, bueno, digamos, esa discusión fueron irreconciliables, terminaron rompiendo la internacional, luego los anarquistas siguieron por su lado y luego posteriormente, pues, digamos, la gente que quedaba de partidos socialistas y más cercanos a Marx, aunque de otro tipo, pues constituyeron la Segunda Internacional, que esa ya se crea en 1889 y que desaparecería después en 1940. Fue una internacional que sobre todo duró en cuanto a la actividad política hasta 1914, siempre más que como un partido mundial de la revolución, era una suma de partidos nacionales, y en el 1914 tiene una escisión bastante fuerte porque es cuando algunos de los partidos de esta Segunda Internacional apoyan los créditos de la guerra, cuando todos, digamos, la idea que tenían los marxistas por lo menos era convertir la guerra imperialista en la revolución,
pues muchos de ellos en Francia, Alemania, en otros países, pues se fueron cada uno detrás de su burguesía a defender la guerra, etcétera, etcétera. A partir de ahí, toda una serie de secciones y de militantes se reúnen primero en Zimmerwald en 1915, de los militantes socialistas que estaban en contra de la guerra. Y bueno, aunque ahí también había diferencias, ahí estuvieron Lenin y Trotsky en esta reunión, pero fueron minoría, pero sí dio pie a que, sobre todo después de la Revolución Rusa, se pudiese crear la Tercera Internacional en 1919, que creo que luego fue en 1943 cuando la disuelve Stalin, cuando él entiende que no le sirve para nada, aunque sigue teniendo todavía una organización que depende de Moscú políticamente, pero ya no es la internacional. De hecho, los bolcheviques, Trotsky y compañía, se reivindican de los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, pero luego ya una vez que Stalin toma el poder, aquello degenera a unos niveles tremendos. Solo por recordar, por ejemplo, en 1933, la política aventurera que llevan en Alemania, después primero con el tema de las políticas de los frentes populares, que eran las alianzas con la burguesía, y después pues con esta política de denuncia, lo que se conoce como política del tercer periodo, que era la política de denuncia de los socialistas, llamaban el socialfascismo. Ellos llegaban a plantear que era peor o más peligroso los socialistas que los fascistas. Eso en Alemania es una política que favoreció la entrada de Hitler en el gobierno, porque preferían, por ejemplo, se apoyaron un referéndum contra los socialistas para echarlos, porque como veían que era el peligro mayor, y aunque en contra de lo que se dice, Hitler nunca tuvo la mayoría absoluta de los votos, pero sí tuvo una mayoría suficiente para gobernar, y bueno, el hecho de que no tuvo una mayoría absoluta es que luego pues tuvo que dar un golpe de Estado, ¿no? para imponer su régimen. Pero bueno, la política aquella fue aventurera, llevó a muchos militantes a la desesperación, llevó a la destrucción. Incluso el que defendió aquella política, que era Theilmann, que era el dirigente del Partido Comunista Alemán, terminó muriendo en las cárceles de Hitler, porque claro, Hitler no agradecía a nadie, tenía claro que aparte de que era un racista y que estaba en contra de los judíos, fundamentalmente estaba en contra del movimiento obrero y de sus organizaciones, y un centro fundamental de su represión fueron los comunistas y los socialistas. Entonces, bueno, esa política aventurera de estados de la URSS, de Stalin, pues llevó pues, a luego el pacto entre Ribbentrop y Molotov, que fue un pacto por la división de Europa, que luego Hitler no respetó e invadió la URSS, cosa que Stalin ni se creía, a pesar de que se lo dijeron algunos espías, que acabó con muchas ilusiones. Por ejemplo, de todos los que estaban encarcelados en España, que pensaban que una vez que ganase, que la URSS los iba a ayudar, y que una vez que se ganase la Segunda Guerra Mundial, que iban a venir a liberarlos. Y sin embargo, pues lo que se vio fue lo contrario. Aquí, fijaros cómo cayó ese pacto entre Ribbentrop y Molotov en las cárceles españolas, ¿no? Cuando les dicen a los militantes, a los comunistas, a los socialistas, que su dirigente ha pactado con Hitler, ¿no? Que es el que tenía puesto aquí a Franco en nuestro país. Entonces, bueno, los militantes de oposición de izquierdas pues plantean ante esa situación que es irrecuperable el Partido Comunista y que es irrecuperable la Tercera Internacional, y que por lo tanto hay que levantar un partido de la Internacional. Este partido, como comentaba antes, después desde el año 30, al principio de los 30 hasta el año 38, se va elaborando el programa, se van teniendo reuniones, hay muchos grupos que participan, algunos van y vienen, hay otros que plantean una ruptura limitada con la URSS,
Ellos piensan que son los amigos equivocados y no el papel que realmente reaccionario que estaba jugando Stalin, ¿no? Y antiobrero y anticomunista. La base de toda esta política de Stalin era la teoría del socialismo en un solo país. Stalin piensa que no hay que hacer la revolución mundial, que si la revolución triunfa en la URSS, todos los demás pueblos van a ver que el socialismo es mejor que el capitalismo y prácticamente se van a adherir a esto. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Él necesita una política de entente cordial con los países imperialistas. ¿Para qué? Para que le dejen hacer el socialismo en su país. De, bueno, yo no me voy a meter en ningún lado, entonces yo no voy a apoyar ninguna revolución en ningún país, ni en España, ni en Europa, ni en América, ni en Asia. Les dice a los demás, vosotros aguantar ahí, esperemos a que se consolide el socialismo en la URSS y después ya veremos cómo la cosa se va a ir solucionando. También está relacionado pues, con lo que era la teoría de la revolución permanente, que era el contrario del socialismo en un solo país, que defendía Trotsky y que defendía Lenin. ¿Por qué? Porque siempre se ha entendido por parte de Marx y de Lenin que no puede haber dos tipos de economía a nivel mundial. Siempre habrá una que será la que domine, o será el capitalismo o será el socialismo. Entonces decía, tú no vas a poder competir en el terreno capitalista con países que están muchísimo más desarrollados que tú desde el punto de vista tecnológico y desde el desarrollo de las fuerzas productivas. Daros cuenta que la URSS, Rusia, era un país atrasadísimo. De hecho, fue a saltar la revolución por donde menos se esperaba. Esperaba, digamos, donde los bolcheviques esperaban es que la revolución triunfase en Alemania, pero que Alemania realmente sí era un país muy avanzado industrialmente. Y entonces decía, bueno, digamos que una vez que se han desarrollado ya las fuerzas productivas hasta un límite, ya el paso al socialismo es más evidente y se va a dar con más naturalidad y con más facilidad. Sin embargo, rompe por el eslabón más débil de la cadena capitalista. Y por eso es por lo que se da una situación que al mismo tiempo es muy complicada, porque claro, ¿cómo compites con un país que es eminentemente agrícola frente a potencias pues, como Alemania, como Estados Unidos, etcétera, etcétera? Y entonces lo que plantea Trotsky es que eso no puede ser, que tú tienes que seguir avanzando para que la revolución avance en todos los países, y es a partir de ahí que puede triunfar también la revolución en la Unión Soviética. Bueno, esto es lo que hace que Stalin abandone todas las revoluciones en todos los países. Aquí en España, ya sabéis, retiró las brigadas internacionales, aquí asumió lo de la política de no intervención, mientras italianos y alemanes seguían dando armas e interviniendo en la manera que querían, y lo mismo lo hizo con el resto de países. Entonces, bueno, pues ante eso era necesario levantar la internacional. ¿Sobre qué? Una nueva internacional. ¿Sobre qué principios se plantea esta nueva internacional? Bueno, lo primero, la defensa de los principios de Marx y de Lenin. Como decía, no hay una situación que sea, o sea, que haya unas diferencias con ellos. Todo lo contrario. Lo que hay es la diferencia con Stalin, de que ha degenerado y ha roto con el marxismo y ha roto con el leninismo. Entonces, desde ese punto de vista, para que os hagáis una idea, Stalin llega a mandar asesinar a más de la mitad del comité central que hizo la revolución en 1917. O sea, la represión es brutal, la pelea es tremenda y la ruptura que hace con el leninismo pues se demuestra en eso. Primero salía con el ala de derecha para machacar al de izquierda, luego con el de izquierda para machacar al de derecha, Kamenev, Zinoviev, bueno, y ya digo, más de la mitad del comité central, pues incluido Trotsky, pues son mandados a asesinar por Stalin. Entonces, lo que llega un momento en que Trotsky, en el programa de transición, viene a plantear
que las fuerzas productivas han dejado de crecer y que las condiciones para la revolución no solo están maduras, sino que están empezando a pudrirse. Y dice que la clave de que no se haga la revolución es la posición de los aparatos de izquierda. Dice, no hay la revolución porque los partidos que hoy representan a la clase obrera se han vuelto contrarrevolucionarios. Esa es la clave, dice en la situación mundial. Cuando habla de las fuerzas productivas que han dejado de crecer, es un debate un poco académico, pero en general, aunque no hay que confundir el que haya un desarrollo del PIB en unos países o que haya un desarrollo de empleo, de tal, o un crecimiento económico, con que se desarrollen las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, lo que Marx define como fuerzas productivas, son todos los elementos para trabajar, todas las herramientas, las máquinas, etcétera, etcétera. Son los trabajadores, fundamentalmente, fundamental fuerza productiva, y son también, y es el medio ambiente. O sea, es todo lo que conocemos y entonces dice, cuando hay un desarrollo de las fuerzas productivas, es que todo crece, no crece en número, sino que crece en mejoras de las condiciones. Por ejemplo, Trotsky dice en el programa de transición que ya los grandes conocimientos tecnológicos que está viendo, los grandes avances, ya no se ponen al servicio de la sociedad, ya no benefician al conjunto de la gente, sino lo que hacen al contrario es servir para destruir y destruir y destruir. ¿Qué ha pasado? Trotsky no inventa nada. Trotsky se basa en un libro que escribe Lenin en 1916, que es El imperialismo, fase suprema del capitalismo, en el que Lenin viene a decir se ha constituido el mercado mundial, o sea, quiere decirse que ya todas las potencias han ganado todos los países, han llevado todas las multinacionales, ya se han repartido las zonas de influencia y ya como no puedes seguir creciendo a ese nivel, lo único que le queda a los capitalistas es pelearse entre ellos por esas zonas de influencia. O sea, ya el mercado se ha quedado estrecho para desarrollar y para vender todas las mercancías que son capaces de producir. Esa contradicción, bueno, pues la podemos seguir viendo ahora, por ejemplo, cómo ha aumentado la productividad en muchas empresas. Yo, por ejemplo, en la mía, en John Deere, que he visto que había, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar, había una nave entera dedicada a hacer los bloques y las culatas del motor. Entonces pasaba de una máquina a otra, por una cadena, volvía y tal. Eso, cuando yo me fui, lo hacía una máquina. Una máquina solo, de estas máquinas de control numérico que hay ahora automáticas, y que tienen un brazo y que tienen un montón de herramientas, y donde le entra el bloque directamente y coge, empieza a trabajar la máquina con ella y termina el bloque y termina la culata. Imaginaros lo que a lo mejor hacían 20 personas o 30 y que a lo mejor tardaba varias horas en pasar el bloque o la culata por toda la cadena, ahora se hacía a lo mejor en 20 minutos y lo hacía una máquina con un trabajador nada más. ¿Qué es lo que pasa cuando hay todo ese avance en la productividad? Que, bueno, lo conocéis, pues por todo lo de la tecnología, los móviles, los ordenadores, todas estas cosas y tal. ¿Qué situación nos encontramos? Pues que todo eso no redunda nada más que en una mayor competencia para ganar los mercados, en una reducción de los precios, en una presión sobre los costes tremendas y no en un beneficio para la gente, sino que vemos que realmente las condiciones son cada vez peores. Aumenta la precariedad, aumentan los turnos, aumenta la flexibilidad, aumenta la movilidad geográfica, etcétera, etcétera. Y la descalificación también productiva. Entonces, desde ese punto de vista, cuando plantea Trotsky que todos esos avances no van para el beneficio de la mayoría, sino para el beneficio de unos pocos, está demostrando que el capitalismo, como explicaba Marx en todas las épocas de la historia, ha llegado a su final, a dejar de jugar el papel progresista, entre comillas, que podía jugar como desarrollador de las fuerzas productivas frente
a lo que eran épocas anteriores, frente al feudalismo. Entonces, decir, llega un momento y decir, se ha agotado y esto hay que tirar para adelante, pero además hay condiciones objetivas para hacerlo y él dice que sí, que hay condiciones objetivas para hacerlo. Lo único, el problema que tenemos es las condiciones subjetivas. El Partido de la Revolución Mundial, que era la Tercera Internacional, ha dejado de ser un partido revolucionario. Y lejos de animar a las revoluciones, lo que anima es a que no se hagan las revoluciones. Anima a que se hagan acuerdos de todo tipo. Podemos ver el caso de China, donde empujaron al Partido Comunista Chino a pactar con Chiang Kai-shek, que era un facha de derechas, nacionalista y un reaccionario que terminó matando a muchísimos comunistas y tal, y que hasta que los comunistas chinos no rompieron con él y con la política que les dictaba Stalin, no hicieron la revolución. Y lo mismo pasaba en todas partes. Aquí en todas partes era el rollo, pues esa forma de, bueno, hay que consolidar la democracia y después ya haremos la revolución. Y entonces algunos pues planteaban la revolución pues para dentro de 1000 años. No planteando si era posible hacerla porque había las condiciones o no. De hecho, se han vivido miles de ejemplos de revoluciones que se han dado en muchos países, no solo en Europa, que hemos conocido desde el Mayo francés hasta algunas revoluciones en países del este, lo hemos visto en Argelia, lo hemos visto en África, en muchos países, lo hemos visto en los llamados los países subdesarrollados, países del tercer mundo, pero también en países avanzados. Y entonces es la falta de una dirección la que hace imposible que la revolución se lleve a efecto. Bueno, entonces se constituye en el 38 la Cuarta Internacional, no con muchos militantes, hay que decir que también en la conferencia de Zimmermann había poco, cuando empezó la Primera Internacional también había pocos militantes, y bueno, pues lo fundamental es que Trotsky planteaba que la Cuarta Internacional iba a surgir sobre el triunfo de los pueblos en la Segunda Guerra Mundial. A Trotsky lo matan antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, pero ya se prevé que va a haber esa Segunda Guerra Mundial y que va a empezar, aunque no se vislumbre todavía de qué manera, pero se veía que iba a haber esta Segunda Guerra Mundial. Trotsky lo que plantea es sobre la estrategia bolchevique de convertir la guerra en la revolución, de que eso va a hacer posible que surja la Cuarta Internacional y que surjan las revoluciones. Sin embargo, la situación que se da no es esa. La situación que se da es que hay un acuerdo entre Stalin y el imperialismo que se concreta en los pactos de Yalta, de Potsdam, de Teherán, para la división del mundo, que no favorecen la revolución, sino que favorecen ese acuerdo que necesita Stalin para que él pueda, dentro de sus delirios, hacer el socialismo en la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Abandonar las revoluciones en el resto del mundo, se queda una zona de influencia de países alrededor de la Unión Soviética, pues Polonia, Hungría, Checoslovaquia, una parte de Alemania, etcétera, y Yugoslavia, tal, y entonces plantea, y sin embargo, pues cede en otros países. Había países donde había una auténtica revolución, como era el caso de Italia. Si habéis visto la película Novecento, ahí se ve bastante bien, o como fue el caso de Grecia, donde realmente estaba recorrida de consejos y había una mayoría de revolucionarios. Eso lo abandona pues a cambio de otros países que se quedan. Ellos se sientan allí en Yalta y en Potsdam y sobre un papel van escribiendo, venga, en este país el 60% para ti, el 40% por mí, esto es mío, esto es tuyo, esto es no sé qué. Y entonces sobre esa parte no es que se haga la revolución en los otros países, en países como Polonia, como Hungría, como tal, sino que lo que monta Stalin es gobiernos que le son favorables y que le son obedientes en estos países, en muchos casos sin ni siquiera llegar a la socialización de los medios de producción, que esos son pasos que se dan posteriormente y de una manera muy ambigua. Tal es así que todos estos países en los que Stalin
crea unos gobiernos títeres y que les da el título de socialismo, pues son países en los cuales hay auténticas revoluciones en contra suya. Lo hay en Alemania del Este, en Berlín Este en 1953, pero lo hay luego en Polonia en 2 ocasiones, lo hay en Hungría en el 56, lo hay en Praga en el 68, y eran revoluciones democráticas, eran revoluciones socialistas, eran revoluciones de gente que no planteaba que volviese el capitalismo y tal, sino que lo que querían era hacer su propia vía al socialismo y levantar, por ejemplo, en el caso de Hungría, se levantan consejos obreros por toda Hungría y que son machacados por las tropas del Pacto de Varsovia, por la Unión Soviética que invade Hungría. O sea que hay una situación realmente en que, lejos de haber exportado el socialismo, que es una barbaridad, porque el socialismo no se exporta, tú ayudas a que la gente haga la revolución, pero no lo exportas. Y ahora, por ejemplo, pues con el tema de la guerra que hay en Ucrania podríamos hablar de todo esto, y sin embargo, pues aquello se convirtió en una gran mentira. Stalin lo que planteaba era que iba a hacer el socialismo en un solo país, incluso llegó a decir que lo tenían conseguido casi al 90%. Había una situación que luego es desmentida por Khrushchev. En el 20 Congreso del PQ os recomiendo que leáis el informe. Es el informe secreto, luego no fue tan secreto, pero que leyó Khrushchev en el 20 Congreso. Había muerto 3 años antes Stalin, y entonces Khrushchev viene a criticar el culto a la personalidad que había en Stalin, pero sobre todo viene a decir que el socialismo no se ha conseguido y que está muy lejos de conseguirse, que se han mentido con todas las cifras que se daban de lo que se había conseguido con los planes quinquenales, y que por lo tanto lo que había era una situación realmente de mucho retroceso. Aquello, bueno, digamos que ya Khrushchev se encargó también en ese informe de decir, pero cuidado que no somos trotskistas, que Stalin ha sido un asesino porque ha matado a mucha gente diciéndoles que eran trotskistas y no eran trotskistas, pero que a Trotsky está bien que lo hubiese matado y a los trotskistas, pero que claro, que ya se le había ido la mano y que ya tenía una paranoia que cualquiera que le llevaba la contraria, o aunque no se la llevase, pues se lo cargaba. Entonces hay una película por ahí también de la muerte de Stalin, que es un poco histriónica, pero que sí es también esclarecedora sobre los últimos años de este hombre. Bueno, la Guardia Internacional, por lo tanto, no triunfa como Trotsky pensaba que iba a triunfar, porque no se da el desarrollo de la revolución en la Segunda Guerra Mundial, sino que se da esa situación en la que se crea un nuevo orden mundial que da lugar a lo que luego se conoce como la Guerra Fría, que era una situación de, bueno, tú en tu zona, yo en la mía, y cada uno pues a desarrollar unas políticas de contención, que sobre todo tuvo un caso evidente en lo que fue la guerra nuclear, o sea, la guerra nuclear, no la carrera nuclear. El llegar a que han llegado a 14.000 ojivas nucleares cada una de las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que era una barbaridad, porque eso daba ya para destruir 20 veces el mundo y no sé para qué quería seguir fabricando armas nucleares. Pero bueno, sobre todo algo que siempre en la carrera armamentística a los Estados Unidos le venía muy bien, porque le servía para desarrollar la economía capitalista, pero que a la Unión Soviética, a una economía planificada, aunque fuese planificada de aquella manera, era una rémora tremenda. O sea, aquello, la Unión Soviética, para mantener la situación frente a los Estados Unidos, le exigía un esfuerzo tremendo de su economía para poder mantener pues todo el tema armamentístico, el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que venía a contar es que no se desarrolla la Cuarta Internacional, muere Trotsky,
que también es un hándicap bastante importante, y al cabo de los años se produce, bueno, se van desarrollando grupos en muchos países, hay en Vietnam, hay en China, hay en Indonesia, hay en Estados Unidos, en Latinoamérica. Aquí en España hay una cosa que no era trotskista porque rompieron con Trotsky, pero que sí estaban acusados de trotskistas y que tenían bastante relación, que era el POUM. El POUM era el partido de Andreu Nin. Andreu Nin fue muy amigo de Trotsky, estuvo en la Unión Soviética viviendo varios años, además era traductor de ruso y tal, y Trotsky le planteó que lo que tenía que hacer aquí era meterse en el Partido Socialista, porque aquí había una radicalización de la juventud socialista muy grande en España. Daros cuenta, llegó a tener 100.000 miembros las juventudes socialistas en España, y además eran muy radicales y tal, y sin embargo él prefirió crear lo que nosotros llamamos un partido centrista. Se unió con el bloque obrero y campesino de Maurín, y entonces, que era un partido nacionalista y tal, y entonces crearon el POUM, que fue un partido que tuvo una cierta influencia, sobre todo en Cataluña, en Asturias y en algún otro sitio, pero que era un partido que no terminó de romper con el estalinismo, con la política estalinista, y que incluso llegó a entrar en el gobierno del Frente Popular, que era uno de los elementos contrarrevolucionarios contra los que Trotsky combatía. Pero llegó a tener organizaciones importantes, relativamente importantes en muchos países, pero después lo que pasó es que toda esa situación nueva creada del bloque socialista y del bloque capitalista llevó a la práctica desintegración de la Cuarta Internacional. ¿Por qué? Porque hay una serie de dirigentes que plantearon, bueno, lo de la revolución está muy bien, lo de la Cuarta Internacional está muy bien, lo que decía Trotsky también, pero la realidad es tozuda. Aquí hay un bloque socialista y un bloque capitalista. Y entonces el bloque socialista pensaban, bueno, esto va a ir a su manera al socialismo y a lo mejor llegarán al socialismo dentro de 1000 años o dentro de 500, pero bueno, es la única vía que hay. Y entonces, pues lo que decidieron fue empezar a meterse en los partidos comunistas de la peor manera. Incluso llegaron a criticar el levantamiento de Hungría, de Nagy y de sus camaradas, los llamaban aventureros, que se habían apresurado, etcétera, etcétera. Entonces aquello, quedaron algunos partidos que se opusieron a aquella línea, un partido en Estados Unidos, el Socialist Worker Party, un partido en Argentina, los de Nahuel Moreno, algo en Inglaterra, en Francia, que es la corriente nuestra, con Pierre Lambert y compañía, y bueno, pues estuvieron funcionando como grupos aislados hasta que constituyeron una organización, un secretariado internacional, y después en el año 63 pues hay toda otra serie de sectores que llaman a la reunificación de la Cuarta Internacional. Quien había llevado a la destrucción a la Cuarta Internacional era Michel Pablo, era un griego, que es el aventurero que pensaba que Stalin iba a llevar al socialismo y que no había que construir la Cuarta Internacional. Y bueno, pero junto con él había otros como Mandel. Mandel era el dirigente de lo que se ha conocido como las ligas comunistas revolucionarias, por ejemplo en España, que ahora son los anticapitalistas. Entonces esta corriente se reunificó en el 63, pero nunca quiso hacer un balance de qué había pasado cuando se disolvió la Cuarta Internacional. Entonces eso hizo que la reunificación no fuese tal. Hubo un grupo que creó el Secretariado Unificado y otro grupo pues, que siguió por ahí peleando por reconstruir la Cuarta Internacional. De hecho, constituyeron un comité que se llamaba así, el CORCI, Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, que ha seguido peleando, que ha tenido fuerza en algunos países, ya os digo, Francia, en Gran Bretaña, en Argentina, etcétera, etcétera, pero nunca han llegado a ser organizaciones de masas. Han tenido alguna influencia en países como en Indonesia, que hubo una matanza tremenda, o como ha habido en Ceilán, en otras partes y tal,
pero realmente no han conseguido llegar a ese movimiento de masas. Entonces, desde entonces, la política llevada por Mandel y tal fue una política de un poco que caía en el posmodernismo. El posmodernismo ya sabéis que es un poco decir que ya el conflicto de clases no es el fundamental. Ya hay otros conflictos que le llaman el posmodernismo, pues por ejemplo, movimientos antiguerra, movimientos feministas, movimientos ecologistas, que esas son la clave hoy en día y que el movimiento obrero pues ya va a ser muy residual porque los desarrollos que está haciendo el capitalismo y tal, pues ya no permiten, la clase obrera se ha burguesado, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es una ruptura con el marxismo. O sea, es decir, mientras que siga existiendo la extracción de la plusvalía, va a seguir existiendo la lucha de clases. Y no hay otra clase, nada más que la clase obrera, que pueda acabar con esta situación, por muchas razones que explicó Marx, por su homogeneidad, por la extracción de la plusvalía que les une, por todo, ¿no? Por su número, por su organización, etcétera, etcétera. Entonces puede haber capas más radicales en un momento determinado, los estudiantes, campesinos, etcétera, pero ninguno de esos movimientos puede encabezar la lucha por la revolución. Y entonces, de alguna manera, pues todo esto se convierte en todos estos movimientos posmodernos, pues que llevan pues a situaciones en las que se defiende pues cualquier cosa y que llevan a que hoy tengamos la izquierda pues un auténtico erial. ¿Es necesaria y es posible la Cuarta Internacional? Nosotros pensamos que es necesario un partido internacional que haga la revolución. ¿Quién debe formar parte o quién puede formar parte de esos partidos? Todo el que esté de acuerdo con Marx y con Lenin en que hay que acabar con la explotación y con esa situación tiene sitio ahí. Incluso Trotsky viene a plantear que en estos, decir, hay que ser intransigentes en los principios, pero hay que ser flexibles en las formas, en el método. De hecho, en todo ese proceso de constitución de la Cuarta Internacional, él llega a acuerdos con partidos que no son trotskistas en el sentido de que no defienden el programa de la Cuarta Internacional completo, pero él dice están situados positivamente. Es dentro de lo que os hablaba antes de los partidos centristas, que son los partidos que ni acaban de estar en un sitio ni en otro, ni son revolucionarios consecuentemente, ni tampoco son burgueses o son proburgueses, pero que ceden ante las presiones de unos grupos de socialdemócratas, estalinistas y tal, o que tienen ilusiones. Él habla de que hay centristas positivos y negativos, es decir, hay quien va a la revolución y hay quien vuelve de la revolución. Y él dice hay que ser muy flexible con todos esos colectivos. Él plantea, por ejemplo, una estrategia que es lo que llama de la LOR, la Liga Obrera Revolucionaria, que lo que dice es que se tiene que entrar en contacto con todos esos sectores del movimiento obrero que están batallando por el socialismo, aunque estén en otras organizaciones. Por ejemplo, dentro de los partidos socialistas, cosa que hacen en Francia, cosa que intentan hacer en España, pero que no convencen a Andreu Nin para que lo haga por esa radicalización. Por ejemplo, el hecho de que no entrasen en España las juventudes socialistas es lo que permite al PC crear las juventudes socialistas unificadas, o sea, llevarse a toda esa fracción de la juventud y convertirla en una política que era una política contrarrevolucionaria. El Partido Comunista Español es un partido que surge ya directamente stalinista. Hay otros partidos que son leninistas cuando se fundan y después unos se vuelven, pues se rompen o se crean organizaciones cercanas a la Cuarta Internacional, centristas y tal, y otros se convierten en stalinistas. Pero en el caso del Partido Comunista Español, que ahora están con el centenario y que, bueno, están por ahí, han editado libros y algunas películas y tal, pero bueno, que cualquiera que lea puede ver la historia, ha sido un partido estalinista desde el principio y como tal muy, muy vinculado a Moscú y muy contrarrevolucionario, o sea, que nunca jugó, a pesar de los militantes
combativos, aguerridos, de los mártires que tiene, fue, digamos, que dentro de la Internacional Comunista, de los más reaccionarios, sobre todo a partir de que Carrillo se hace con el poder, y de que deja de lado pues, a unos cuantos pues, de unas maneras o de otras. Entonces, es necesaria un partido de la revolución, es necesario hacer frente a todo, fijaros. Ahora viene lo del tema de la guerra. ¿Cuál es la posición que tienen los partidos frente al tema de la guerra? ¿Cuál es la posición clásica? La posición clásica es, yo estoy leyendo ahora un libro de la Primera Internacional y ya en la Primera Internacional se planteaba el tema de la guerra, es decir, la guerra de los imperialistas. Y había una táctica que la defendía Lenin, que la defendió en la conferencia de Zimmerwald, que era el derrotismo revolucionario. ¿En qué consistía? Es decir, nosotros combatimos contra nuestro propio gobierno y ellos combatían contra el gobierno zarista y por la derrota de los zaristas. Igual que decía, cada uno tiene el enemigo en casa y tenemos que luchar contra nuestros propios gobiernos, porque son esos gobiernos los que llevan a la guerra. Imaginaros, ahora están diciendo que hay que aumentar al 2% el PIB. ¿Qué es lo que se arreglaría aumentando el PIB al 2%? Nada, porque hoy en día el dinero que gasta Estados Unidos y los países de Europa y Canadá en armas son 20 veces más de lo que gasta Rusia. ¿Qué más te da que haya un 23% o un 30% más? O sea, un 300% más de lo que gastan ellos. No sirve para nada. Es decir, simplemente sirve para los planes de venta de armamento de las industrias, fundamentalmente de los Estados Unidos. Cuando estamos viendo tantas necesidades, ayer estábamos en una charla con el tema de la salud mental, pero lo estamos viendo con el tema de los transportes, lo estamos viendo con el tema de la sanidad, con el tema de las pensiones. ¿Es el momento de que gastemos el dinero en armamento? Bueno, pues ahora te encuentras con que los partidos de izquierda se dividen entre los que dicen que hay que intervenir y que hay que darle las armas a Ucrania para que luche contra Rusia, o quienes dicen que hay que darle las armas pero indirectamente por medio de la Unión Europea, o quien dicen que la intervención sí, pero que la tiene que decidir la ONU. O sea, es una vergüenza. No hay ningún planteamiento. Bueno, hay diferencias entre las distintas organizaciones, pero no hay ningún planteamiento serio de decir lo que tenemos que buscar es la unidad de los trabajadores, de los rusos, de los ucranianos. En Rusia está habiendo una pequeña revolución, porque fijaros, hay ya más de 30.000 detenidos, de gente que está saliendo a la calle en una situación muy difícil, porque se juegan 15 años de cárcel. Y están saliendo y se están moviendo en las fábricas, en las universidades y en todas partes. Y según vaya avanzando esta situación, se va a deteriorar más porque van a ir apareciendo muertos y van a ir apareciendo problemas económicos y tal, y va a haber cada vez más resistencia. Y la solución no es apoyar un gobierno títere como el que tienen en Ucrania, que lo único que hacen los imperialistas es animarles a que entre ahí en un martirologio de lucha y que aguanten y que resistan y darles armas, pero claro, nosotros no podemos intervenir porque como no eres de la OTAN, pero sí te damos armas para que tú sigas ahí destruyendo, que muera tu propia gente, etcétera. O sea, no hay una salida a la que la OTAN ha empujado. La OTAN se tenía que haber disuelto cuando se disolvió la Unión Soviética, porque se creó precisamente para ir en contra o para contrarrestar la Unión Soviética. Y sin embargo sigue y sigue aumentando y no tiene otro interés que no sea defender el sistema capitalista y defender los intereses americanos. Fijaros, el Biden cuando se ha ido de Afganistán ha dicho: nosotros aquí no veníamos a arreglar el mundo. Nosotros no veníamos aquí a luchar por los afganos ni por las afganas. Nosotros veníamos aquí a defender nuestros intereses, los de los Estados Unidos, nuestra seguridad. Y nuestra seguridad la hemos garantizado porque hemos llegado a un acuerdo con los talibanes para que no nos ataquen en Estados Unidos, que no haya terrorismo y tal. Con eso nosotros estamos contentos y nos vamos. Y todos los países que han ido detrás de Estados Unidos,
que ha habido muertos, que ha habido gastos de armamento y tal, ¿qué hacen? Pues cuando les meten en otra aventura como la de Ucrania, ahí van a subir al 2%, cosa que tenía pedida los Estados Unidos hace mucho, que tenía que subir el PIB al 2% el gasto militar, y no se atrevían, y ahora ya lo han conseguido. Ahora ya lo dice el Pedro Sánchez, lo dice en Alemania, fijaros, en Alemania, que era un país que hasta en su propia constitución tiene prohibido hacer este tipo de gastos y tal. Pero también hay que decir una cosa, esto no les va a salir gratis. Hay una resistencia tremenda. Dentro del gobierno de coalición en Alemania hay resistencias. Dentro de Die Linke, que es el partido de izquierdas que hay en Alemania, ha habido una ruptura importante de militantes que no están por nuestra posición, pero dicen, detrás de los Estados Unidos no vamos. Esta posición a la que nos llevan es una locura. Estados Unidos va a conseguir que Rusia no venda gas a Alemania, pero se lo van a vender ellos. Va a ser más caro, va a aumentar su producción. Todas las guerras, todas han sido por intereses económicos. Y esta también. Entonces hay que dejarse de caer aquí en nombre del pacifismo, del buenismo y de no sé qué rollos, en caer en subordinarnos a la política que están llevando este gobierno. Hoy en España, igual que en toda Europa, hay que decir ni un duro para la guerra. No a los gastos armamentísticos. Y además hay que acabar que las bases americanas se vayan de aquí. Esa es la política que tenemos que llevar los trabajadores, los revolucionarios, los de izquierda en nuestro país frente a la guerra de Ucrania. Esa es la mejor solidaridad con Ucrania, con los pueblos de Ucrania y con el pueblo ruso. Y esa es la batalla, esa es una demostración un poco de la desorientación de la izquierda. Tú oyes hablar a los de Podemos, cada uno dice una cosa con lo de la guerra. Izquierda Unida, el PC. Aquí tenemos un acto por la República el 9 en Getafe y les hemos planteado que ponga por la República contra la guerra y los del PC nos han dicho de ninguna manera, no quieren ni que aparezca la palabra guerra. Pero no penséis porque están en contra de una posición o de otra, es porque tienen una división que les crea problemas cada vez que abren la boca. Porque Yolanda dice una cosa, porque el secretario general dice otra, porque el ministro dice otra, en fin, están en una situación de auténtica desorientación porque han perdido la perspectiva de clase. Y esa perspectiva de clase está también cuando hay una guerra. Y desde ese punto de vista lo que hay es la ausencia de una internacional obrera que sea capaz de montar movilizaciones, que sea capaz de oponerse a esta guerra y defender la solidaridad de los pueblos. Y termino comentando que este sábado, día 9, habrá una conferencia europea contra la guerra que está convocada por un partido francés, que es nuestro partido hermano, el Partido Obrero Independiente, y por un partido griego, y llaman, en torno a esta línea, llaman a hacer esta reunión, a participar en esta reunión. Va a ser una reunión un poco sui generis, porque no se puede hacer una reunión presencial ahora a nivel europeo, por todas las limitaciones que hay para viajar, etcétera. Pero aquí en Madrid nos vamos a reunir, ya os pasaré si nos ha llegado la convocatoria, para los que queráis participar en esta reunión, que lo podáis hacer con todos los límites que tiene que haber, pero queremos levantar un movimiento a nivel internacional en contra de la guerra y en contra de la explotación, en contra de todos los planes del imperialismo que lo que están es atenazando la posibilidad de que se desarrollen las fuerzas productivas, de que se atiendan las necesidades de la gente. Lo hemos visto con la pandemia, lo vemos contra la guerra, y hoy hay que decir que la existencia del capitalismo es algo que nos pone entredicho la propia existencia de la humanidad. Aquello que decía de la Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, cada vez lo vemos más. Hay elementos que habría que decir si parcialmente no estamos ya en la barbarie. No solo en el tema de la guerra, en el tema de las hambrunas, en el tema de la situación en África y la situación en muchas partes. Y yo termino una cosa diciendo una anécdota. Hay un amigo que me dice siempre: vosotros los del POSI parece que siempre que escribís es que la revolución va a darse al día siguiente.
Y bueno, la revolución no se prepara. Yo cuento siempre la anécdota de Lenin, que unos meses antes de la revolución, en una charla que le daba a unos estudiantes suizos, les dijo: yo no veré la revolución, porque ya soy muy mayor. A Lenin le llamaban el viejo, era más mayor que el resto de los dirigentes del partido bolchevique. Y él decía: yo ya soy muy mayor y no veré la revolución, pero vosotros tenéis que prepararla porque vosotros sí la veréis. Eso fue unos meses antes de la revolución. ¿Qué quiere decir? Que las revoluciones las monta el capitalismo. O sea, no hay nadie que empecemos a decir: bueno, vamos a ir juntándonos gente para hacer la revolución y el día que nos venga bien vamos y tomamos el Palacio de Invierno y hacemos el socialismo. ¿Habrá condiciones o no habrá condiciones? Nosotros creemos que las va a haber. Lo que vemos, y somos muy pesimistas con que pueda ganar. Está habiendo revoluciones continuamente que no triunfan en el sentido de que la clase obrera tome el poder. Y no triunfan porque no hay esas condiciones subjetivas, porque no hay ese partido revolucionario. Si hubiese ese partido revolucionario, seguro que las cosas serían distintas. Un ejemplo, en Grecia, cuando había este acoso de la Unión Europea contra Grecia, hay un momento determinado en que los trabajadores griegos rodean el Parlamento y hay una auténtica revolución. ¿Qué es lo que falta? Falta tomar el Parlamento y tomar el poder. No se hace en aquel momento porque no hay un partido revolucionario que lo haga, pero había las condiciones, había la indignación, había una mayoría social absoluta, había una movilización del pueblo griego, pero no había organizaciones sindicales europeas, no había partidos de la revolución, no había ningún partido revolucionario. Eso es lo único que faltaba para que se hubiese dado el paso que se tenía que dar. Entonces, nosotros confiamos en que esa lucha se va a seguir dando y que puede ganar si resolvemos el problema subjetivo, que es el problema de la construcción de la internacional. Entonces, como siempre, me he extendido más de lo que quería. Mucho tampoco. No, primero, dos cosas decir. Cosas que sí aportó Trotsky, distintas de las de Marx y Lenin, porque lógicamente Marx y Lenin no pudieron tratar este tema, es el asunto del fascismo, el análisis del fascismo y el análisis de la burocracia. Trotsky tiene un libro que es La lucha contra el fascismo en Alemania, que es muy interesante. En Alemania, como ya os he contado, había una situación tremenda porque era el ascenso del nazismo y los comunistas y los socialistas se llevaban a matar. La política del PC era una política muy provocadora y Trotsky les llega a plantear como política de frente único una cosa muy elemental. Dice: aunque solo sea hacer un acuerdo para defender vuestros locales frente a los nazis. Era una situación en la que Trotsky estaba planteando que las organizaciones obreras tenían que organizarse, tenían que organizar milicias. ¿Por qué? Porque se había dado un caso de que en Alemania, en Berlín, los nazis, decía, unas decenas de nazis habían desalojado un campo de fútbol lleno de obreros. Y Trotsky decía: tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que juntar unos batallones de obreros que vayan a desalojar un campo de nazis. Es decir, si no nos defendemos, claro, ¿quién te va a defender? El Estado te va a defender. Y entonces lo ponía, la defensa frente al fascismo la ponía en ese elemento tan básico. Y fijaros que hay una situación, ahora se habla del fascismo, yo creo que de una manera muy a la ligera. Aquí cuando se habla, por ejemplo, cuando viene Pablo Iglesias, dimite de vicepresidente y se viene a presentar a Madrid para luchar contra el fascismo. Entonces llama fascista a todo el mundo y tal. El fascismo es un elemento, es decir, es un estado determinado de la burguesía cuando no puede soportar otro tipo de régimen democrático. O sea, la burguesía, para ellos lo mejor para explotar a un trabajador es que ese trabajador no esté organizado, no proteste, no luche, no tal. Pero sabe que eso no lo puede conseguir porque, claro, la gente se le echa encima, pero llega un momento determinado en que cuando el trabajador o cuando las organizaciones democráticas, los sindicatos, los partidos tienen mucha fuerza, opta por esa salida.
No lo ha hecho ahí, lo ha hecho en muchas partes. Trotsky decía, el Frente Popular es la antesala del fascismo. Ese caso se dio en España y se dio en Chile también, si os acordáis. Entonces, corresponde también a la desazón de unos sectores muy determinados, por ejemplo, la pequeña burguesía, el lumpen proletariado, esta gente desclasada que desesperada se echa en manos de cualquiera que les plantee una solución inmediata a problemas, porque es más fácil explicarle a la gente que su problema lo causa un emigrante o un parado o alguien que se lleva los recursos del Estado, que no, que es el propio Estado, que son los capitalistas los que les causan ese problema. Entonces, corresponde a una situación, hoy en día no tienen condiciones para imponer el fascismo, no podemos tomar a la ligera, acusar de fascista a cualquiera simplemente porque defienda una política más o menos de derecha, porque desgraciadamente el fascismo es una cosa mucho más seria que todo esto. Entonces, en el análisis del fascismo y el cómo se compone, qué es lo que representa y tal, Trotsky hace una aportación muy importante, que le vendría muy bien leérselo a muchos de los que hablan, porque hay gente que habla aquí del fascismo, tenemos que luchar contra el fascismo y olvidaros de luchar contra el PP o contra la burguesía o contra tal, como si fuese una cosa al margen. No son cosas al margen, son estados y situaciones diferentes, pero no son cosas al margen. Y también Trotsky hace otra aportación que es muy importante, que es en el análisis de la burocracia. O sea, el sentido que tiene la burocracia. ¿Por qué se genera la burocracia? Él dice siempre que la burocracia stalinista, pero también lo podemos aplicar a burocracias políticas o sindicales a otros niveles, necesita unas condiciones materiales para subsistir. O sea, nadie se hace un traidor gratuitamente. Tiene que tener alguna compensación. Tiene que tener algo, un puesto, una puerta giratoria, un dinero, una propiedad, algo. Y entonces, por eso él dice, la burocracia soviética genera esas condiciones. Son los que viven bien, son los de las dachas, son los de no sé cuánto y tal. Y bueno, pues a la hora de combatirla, dice, el combate, en el caso de la Unión Soviética, es la revolución política. Dice, no necesitas una revolución social, porque en teoría el capitalismo ha sido expropiado, pero sí necesitas una revolución política para acabar con esa burocracia y que haya una democracia real, porque el socialismo es la democracia. Cuando, por ejemplo, los comunistas hablamos de la dictadura del proletariado, no hablamos de la dictadura sobre el proletariado, no hablamos de que nadie no pueda reunirse ni tal. El partido bolchevique, si leéis, porque afortunadamente ya se han abierto los archivos y están todas las actas que asombrosamente se conservan casi todas, había unas discusiones internas del copón y había tendencias. Y Lenin perdía un huevo de votaciones, que parece mentira, pero se perdían un montón de votaciones. De votaciones había democracia. ¿Qué tiene eso que ver con el estalinismo? Cuando llegaba luego Stalin y se tiraba 10 años sin hacer un congreso, no reunía al Politburó, no hacía tal, se dedicaba, hablaba con uno. Eso es una cosa muy parecida a la que hacía Carrillo aquí. Luego de vez en cuando tenía un congreso, se iba a Praga y se tiraba de comité central 23 días seguidos de comité central. Pero después se tiraba 5 años que no reunía a nadie, hacía lo que le daba la gana y tal. Bueno, esos métodos, ese estudio de la burocracia sí es una aportación muy importante por parte de Trotsky, que lógicamente ni Lenin ni Marx pudieron hacer. Aunque Lenin, que tenía mucho olfato y que era con diferencia el mejor dirigente y el más inteligente, el más preparado que había, él ya veía lo que podía pasar aquí. Él hace un texto que se llama, lo conocen como el Testamento de Lenin, el diario de sus secretarias, donde él explica que hay que acabar, que cuidado con Stalin. Él dice, el peligro más grande que tenemos es que Stalin se haga con el poder, porque él ya sabe que es un personalista
él ya sabe que es un antidemócrata, sabe que es un dictadorzuelo, etcétera, y por lo tanto, voy a ver, había alguien abierto por ahí, no. Y él plantea que hay que luchar, es una manera ya de avanzar, ese tema de la lucha por la democracia y contra la burocracia. Y después hay a la pregunta de Teotiste, claro, es un problemón. Yo por eso digo a veces que soy un poco pesimista, es decir, hay que levantar una internacional, hay que batallar por ella. Nosotros, por ejemplo, impulsamos también otra cosa que es el AIT, que es el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos, donde estamos con organizaciones que no son trotskistas, pero que buscamos un punto de apoyo sobre unos mínimos, sobre la lucha contra la guerra y la explotación. Igual que aquí en España, por ejemplo, tenemos el KTP, donde estamos con compañeros socialistas, con compañeros del PC, de Unión Cívica por la República, de Esquerra Republicana, etcétera, que estamos luchando también por lo mismo. Aquí planteamos la lucha contra la guerra y la explotación, tiene una concreción en España, en la lucha por la República, por la autodeterminación, por la fraternidad de los pueblos, por la defensa de la sanidad, de la enseñanza pública, en contra de la Unión Europea, de la OTAN y tal. Y con organizaciones que estén de acuerdo con ellos tenemos que buscar ese punto de acuerdo, aunque no estén de acuerdo en el programa de la Cuarta Internacional, que es el programa de la Revolución Mundial. Y una recomendación al que quiera leer sobre la historia del PC. Hay un libro que yo lo he leído porque me lo dejó José Luis, que es sobre la historia del PC, que escribió Gregorio Morán. Gregorio Morán era un militante del PC, que luego rompió con el PC, pero que ha escrito un libro que está todo basado en los archivos del PC. Entonces, él hace algunos comentarios que son personales y son subjetivos, que eso cada uno puede estar o no de acuerdo con él. Yo algunos me parecen bien, otros no, pero los datos que da son datos reales y tozudos. Y es muy importante, es un libro grande porque es un libro de 1000 y pico páginas, pero es un libro que te ayuda a entender la historia de nuestro país, sobre todo a partir de la guerra, porque él escribe sobre todo a partir del final de la Guerra Civil. Y es un libro para mí extraordinario. Y si se quiere comprender en profundidad lo que pasó en España en la posguerra y lo que fue el PC, es un libro que yo creo que no hay que dejar de leer. Hay muchos libros, yo leo bastante y continuamente estoy releyendo alguna cosa, porque además, aparte de que esté de acuerdo con lo que escribía, escribe muy bien, o sea, es ameno de leer. Y después tiene libros sobre su moral y la nuestra, o sobre la vida cotidiana, sobre multitud de cosas. Escribe sobre arte, escribe sobre la guerra, tiene una historia de la Revolución Rusa que es fantástica, y después es lo que es verdad, lo que dice José Luis, que para el estudio de la burocracia lo que fue, porque además sirve para entender porque aquí hay gente que dice que lo que ha fracasado es el socialismo. Nosotros decimos lo que ha fracasado es el estalinismo. ¿Por qué? Porque si ha fracasado el socialismo es que ya no nos queda nada más que, bueno, pues el capitalismo para toda la vida, intentar vivir lo mejor posible, modificar la explotación, hacerla lo más llevadera y ya está. Que es en lo que está la mayor parte, desgraciadamente, de las organizaciones de izquierda y de los sindicatos, en humanizar la explotación más que en acabar con ella. Entonces, desde ese punto de vista, el apunte de José Luis yo creo que es muy pertinente, muy grande, y hay muchas organizaciones. Entonces, hay la gente que os he dicho de la LCR, que aquí en España son los anticapitalistas, que es el Secretariado Unificado. Entonces, yo creo que han bajado bastante de las fuerzas que tenían, pero sobre todo esos han renunciado a muchos de los principios de Trotsky. No que nosotros digamos que han renunciado, es que ellos públicamente,
pues por ejemplo la dictadura del proletariado, no sé cuánto y tal. Estos son de los que piensan que ha fracasado el socialismo y que, bueno, pues que hay que dedicarse a otras cosas en la vida. Después había un partido en Argentina, que era el PST, que su dirigente era Nahuel Moreno, que nosotros los hemos llamado los morenistas, por esto de llamar siempre a una corriente por el dirigente más conocido, que estos llegaron a tener una organización bastante fuerte, que luego se ha roto en multitud de organizaciones una vez que murió este hombre, pero que, por ejemplo, ahora hay una de las organizaciones o dos de las organizaciones que se han unido y se han presentado en las últimas elecciones en Argentina, sacaron 1,5 millones de votos, ¿eh? O sea, que tienen una cierta influencia y tal. Esa es una corriente que tiene aquí en España, pues tuvo al PST, de Enrique del Olmo, que hoy está en el PSOE y tal, y alguna gente y tal. Después hay otra corriente que es, también habéis oído hablar, los del militante, pues que también, pues eso, de un... que surgió en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tuvieron bastante fuerza las organizaciones que se reclamaban del trotskismo y tal. Después, en nuestro caso, nuestra corriente, pues en Francia tenemos el POI, que es un partido, digamos, más tipo de frente, no es todo de trotskista, pero la corriente comunista internacional es la corriente trotskista y que tiene bastante influencia. Es uno de los partidos más grandes que tenemos. Pero después tenemos una sección importante en Brasil, ha hecho alusión a ello también Elena en Argelia, donde en Argelia hemos tenido hasta hace poco un grupo de parlamentarios importante, me parece que eran 17 o 19 parlamentarios, y que han dimitido recientemente por toda la batalla que había en Argelia, la Irak que se llama, que es la batalla por la democracia y contra un gobierno ilegítimo que hay, que en las elecciones hubo una abstención, pues que no sé si fue del 80%, una barbaridad, y hay una movilización que lleva 2 años importantísima. Ante esa movilización, pues nosotros rompimos con el Parlamento, se salieron los diputados, incluso ya sabéis que Luisa Nun llegó a estar durante varios meses encarcelada, aunque posteriormente fue puesta en libertad y todos los cargos, bueno, el juicio la absolvieron de todos los cargos que la denunciaban, era una provocación, y bueno, pues ahí siguen batallando, pero es un partido que tiene una influencia bastante grande en la vida política argelina y en todo África, porque es un punto de referencia. Además, el hecho de que haya un partido que es el primer partido en África gobernado, o sea, dirigido por una mujer, también le vincula mucho a toda la lucha por la emancipación de la mujer en África, en los países del Magreb, etcétera, etcétera. Trotsky en el 38 con sus camaradas pone en marcha una cosa que se llama el programa de transición. Nosotros no decimos a todos los problemas lo que hay que hacer en la revolución. Nosotros decimos hay que defender las reivindicaciones, todas. Y él dice, Trotsky dice en el programa de transición, hasta la más pequeña de las reivindicaciones. Porque si no, nunca seremos dirigentes de nada. Es la más mínima reivindicación en una fábrica. Y lo que él dice que hay que vincular esas reivindicaciones, por eso dice unas reivindicaciones transitorias, a la lucha por el socialismo. No en el sentido de decir, mira, como tú quieres un salario en condiciones, ya lo tendrás cuando haya socialismo. O tú vas a tener sanidad o vas a tener educación cuando haya socialismo. No, porque eso es un ultimatismo que lleva a la gente a decir, bueno, mientras que haya el socialismo, ¿qué hago? Entonces hay que decir, no, mientras que haya el socialismo, luchas por el socialismo, a través de la defensa de las reivindicaciones, para arrancarle al capitalismo las reivindicaciones y si no demostrar que el capitalismo es incapaz de solucionar esos problemas y por lo tanto hay que luchar por el socialismo. Ese es el esfuerzo que hace el programa de transición, que yo también os recomiendo, que es casi una actualización del manifiesto comunista escrito muchos años antes. Y lo que decía Elena con el tema del campo, es verdad que aquí, campesinos en España, daros cuenta que en España a principios de siglo
pues más de la mitad de la población del siglo pasado trabajaba en el campo. Ahora lo que trabaja en el campo, lo de trabajar lo vamos a poner entre comillas, es un 4, un 5%. ¿Por qué? Porque primero, por la mecanización del campo, la situación que se da es que salvo en el tema de Andalucía, ya no hay campesinos, ya no hay braceros. En el resto, bueno, pues sí contratan algunos, pero hay la mecanización, en España hay mucho minifundio, que ha sido uno de los problemas que ha tenido el campo de siempre, y a la agricultura, como en otras cosas, la Unión Europea se la está cargando sobre la base de subvencionar pues, el barbecho y subvencionar cualquier cosa, en vez de subvencionar la producción. Entonces, la mayor parte de los productos agrícolas vienen de fuera. Entonces, si aquí hubiese una lucha de los campesinos, tenía que ser de los campesinos andaluces o algunos más. Lo que hemos visto en las movilizaciones en estos días es otra cosa. Es la movilización de los agricultores y ganaderos, de los propietarios. No voy a decir que todos son de Vox ni que todos son tal, porque hay mucha gente que tienen pequeñas empresas o tal, agricultoras o de agricultura o ganadería, pero la mayor parte son, o los que tienen más fuerza, son esta gente que tiene grandes posesiones, que vive de las subvenciones. Y claro, esa lucha no la llevan contra los grandes propietarios porque son los que lo organizan. La llevan pues contra el gobierno para que le baje los impuestos o para que le baje el precio del gasoil y no sé cuántas cosas más. Pero claro, la lucha, que es lo que han dicho los sindicatos de campesinos y tal, es decir, no, lo que tenéis que hacer es dejar de explotar como estáis explotando a los trabajadores y luchar y luchar contra quien hay que luchar, contra las grandes superficies que tiran los precios, contra las grandes cadenas de distribución, contra los intermediarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, históricamente la lucha campesina no es lo que se planteaba decir. El campesino muchas veces ha vivido peor que el obrero industrial, pero el que jugase un papel fundamental en la revolución, decir, siempre se ha defendido, defendía Lenin y los bolcheviques, tiene que ser de la mano del trabajador industrial, por su relación con la propiedad que hay. Por ejemplo, en Rusia hubo un problema muy importante, tuvieron que dar paso a la nueva política económica porque no se podía ir en aquella situación a la colectivización del campo. Entonces había que mantener una pequeña propiedad privada con agricultores y tal, que permitiese la convivencia y sobre todo que pudiese facilitar que la producción agrícola para que llegase a las ciudades. Entonces, si no hubiese sido imposible, cosa que luego destruyó Stalin cuando pasó a la colectivización forzosa y acabó pues matando de hambre a media Rusia, aparte de matar a multitud de agricultores, de pequeños agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, el agricultor, desde luego, hay que diferenciar. No es lo mismo el trabajador que trabaja con sus manos para un empresario tal, que los empresarios, que lógicamente hay muchos de ellos, los pequeños empresarios y tal, que es justo que luchen contra los precios que hay y que se nieguen a trabajar a pérdidas, pero que contra quien hay que luchar, lógicamente, es contra quien no está dispuestos a luchar, que es contra los grandes propietarios, contra la Unión Europea, contra las grandes cadenas de distribución, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más. Si no hay nada más, pues damos por terminada la sesión. Recordaros, primero, están los boletines, cualquiera que queráis me los pedís al que no lo haya llegado. Como en 2 o 3 semanas, porque ahora tenemos la Semana Santa por medio, haremos la próxima sesión. Vamos a tratar que por lo menos presencialmente estemos un grupo,
aunque haya gente, pues ya veis que hay gente de fuera, de León, de Tenerife, tal, que también se conecta. Y animaros a leer y animaros a ser críticos, a animaros a aportar todo lo que queráis en esta batalla y entender que la teoría política se tiene que vincular también a la práctica política. O sea que no solo tenemos que entender el mundo, como decía Marx en su día, sino que es la hora de que empecemos también a cambiarlo y que tenemos que implicarnos cada uno dentro de sus posibilidades, porque cada vez ya veis que tenemos más problemas, la que nos viene muy gorda. Hablando antes de la revolución, el Fondo Monetario Internacional calcula que para el año que viene y al siguiente va a haber grandes explosiones sociales. Lo dicen porque han soltado ahora un poco el crédito para que haya dinero y que esto no explote ya, pero saben que van a pegar el corte y cuando peguen el corte, que ya están amenazando de ello, pues va a provocar explosiones sociales. Imaginaros lo que es la inflación al 10%, y todo lo que a partir de aquí pues puede venir. Entonces, cuanto mejor preparados estemos teóricamente y cuanto mejor nos impliquemos prácticamente, pues más contribuiremos a ayudar a que haya una salud favorable para los trabajadores.